Más de 30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, estamos nuevamente en Futurar, pensar y hacer en una semana muy especial porque el domingo próximo pasado habló el soberano. Es el día del soberano cuando se vota. Y fue una votación muy especial con efectos políticos de todo tipo, en el cual se dio una sorpresa muy importante. El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, ganó ampliamente las elecciones internas abiertas y simultáneas que se realizaron en la Argentina. Se fueron configurando dentro de la oposición de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich como triunfadora, y en la otra competencia que se dio dentro del gobierno del oficialismo nacional, Sergio Massa quedó claramente como vencedor de esa contienda, y dentro de la izquierda, Miriam Bregman fue la ganadora, o sea que se fue conformando los 4 candidatos que el 22 de octubre van a estar en la contienda electoral, y de ahí la elección nacional con las posibilidades de balotaje o no. Eso lo decidiremos entre todos los argentinos, pero me parece que el triunfo de Javier Milei dio una idea clara, cabal, de cómo la sociedad se encuentra hoy. En el programa de hoy vamos a analizar detenidamente qué pasó el domingo en la Argentina. Para eso invitamos a uno de los directores de Isonomía Consultores, Juan Germano, que ya está en el estudio. Vamos a hacer un detallado análisis de lo que pasó y lo que puede pasar el 22 de octubre. El editorial particularmente va a estar dedicado a este tema, y el dato de hoy también va a estar dedicado a este tema. Hoy es un programa muy especial porque el domingo en la Argentina pasaron cosas. El domingo en la Argentina con lo que pasó, tiene efectos políticos importantes, y cuando hay efectos políticos importantes nos incumbe a todos. Como por ejemplo, que sin ningún tipo de explicación, solamente con un comunicado, hubo un 22% de devaluación en la Argentina, y los que convivimos en este país sabemos perfectamente lo que significa una devaluación, que automáticamente hay un aumento importantísimo en los productos básicos necesarios que hace a la realidad de nuestra familia, de nuestra vida y de nuestro país. Así que empezamos ya, hacemos una pequeña barrida y vamos al editorial. El domingo los argentinos concurrimos a las urnas y hubo una situación muy impactante, muy novedosa, en el cual el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, logró un triunfo contundente con el 30% de los votos. O sea que esto genera una serie de efectos políticos que repercuten fuertemente en las otras 2 coaliciones mayoritarias, que son Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich logró triunfar sobre Horacio Rodríguez Larreta. En Unión por la Patria se consolidó ganador el actual ministro de Economía, Sergio Massa. En la izquierda, como dijimos en la presentación, Miriam Bregman es la candidata que va a representar a la izquierda
en las elecciones del próximo 22 de octubre. Pero digamos que hay algunos datos que me parece que hay que mencionarlo. Primero, solamente votó el 69% de los argentinos, es decir, hubo un 31% de argentinos que no concurrieron a las urnas. Es decir, que la no concurrencia sacó más votos que Javier Milei, que Patricia Bullrich y que Sergio Massa. O sea que 31% no votó. Habría que ver ahora si en general el patrón histórico establece que en las elecciones generales siempre hay una mayor participación entre PASO y general. Hay que ver si el 22 de octubre esto puede pasar. Por eso es una elección todavía abierta, ya que Javier Milei estuvo en los 30 puntos, Patricia Bullrich en los 28, junto con Horacio Rodríguez Larreta en la suma de Juntos por el Cambio y en la suma entre Massa y Grabois 27 puntos. Es decir, hay, digamos, relativa paridad, todavía no está nada cerrado, pero indudablemente el Milei ganador generó mucho ruido político y mucho ruido económico sobre todo. No es casual que el Fondo Monetario se haya comunicado con Patricia Bullrich, se haya comunicado con Javier Milei. Ya, digamos, Sergio Massa dejó de ser el protagonista central en la relación con el fondo, ya que el fondo para poder firmar el acuerdo que se hará las próximas semanas del mes de agosto, cuando terminen, digamos, las vacaciones en el norte, nuevamente hay querer una continuidad de Argentina donde cualquiera de los tres que pueda ser presidente de la República se comprometa a cumplir lo que se va a firmar. Me parece que este es un datito no menor de lo que pasó el domingo próximo pasado. El otro dato que también es muy importante es lo de la coalición oficialista. Y ahí creo que hay dos datos que habría que verlo con detenimiento. La desaparición de la campaña del presidente de la República y de la vicepresidenta de la República. Tengo que hacer memoria y creo que nunca pasó que en gobiernos peronistas ni el presidente ni la vicepresidenta tengan ningún tipo de intervención. Es realmente totalmente novedoso que esto suceda. Ya. Está claro que acá están pasando situaciones que no estábamos acostumbrados a vivir, porque también hay otro dato, y este es el segundo, es la primera vez desde 1983 a la fecha, cuando hay crisis económicas fuertes, que el peronismo es protagonista central del gobierno. En el año 88-89, la Argentina estaba gobernada por el radicalismo. En ese momento su presidente era Raúl Alfonsín. En la del 2000, el presidente era otro radical, Fernando de la Rúa. Esta vez el presidente es un peronista. Y me parece que ahí están viendo y podemos entender lo que pasó con un peronismo que salió en tercer lugar y que va a tener que bregar y trabajar mucho para poder mejorar la elección del 22 de octubre. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una ruptura muy fuerte en algo que el peronismo históricamente fue fuerte. Había mucha mística siempre y hubo mucha épica siempre en el peronismo. Hoy esto no está sucediendo. O sea, veíamos el escenario del domingo a la noche y veíamos un peronismo derrotado. Un peronismo que le va a costar mucho a Sergio Massa lidiar con esta crisis fuerte que está viviendo la economía día a día, esa economía familiar que obviamente al tener que decretar una devaluación de más de 20 puntos, automáticamente se repercutió fuertemente en el dólar paralelo. Hoy tenemos un dólar paralelo sin techo.
y cuando el dólar pasa a ser y marcar la agenda política y mediática de la Argentina, sabemos perfectamente que eso repercute automáticamente en los bolsillos de todos nosotros. En ese escenario, el peronismo tiene que ir a una elección nacional. Y se encuentra con un ganador que fue Javier Milei, que dice exactamente lo que va a hacer. Contrario sensu de lo que hizo Carlos Menem en su momento. Si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. No, Javier Milei se está permitiendo decir que su ajuste va a ser más fuerte del que reclama el Fondo Monetario Internacional. Y así todo sacó el 30%. Creo claramente que lo que está pasando es que hay un hastío muy grande, hay un cansancio muy grande, hay una fatiga de una sociedad que está cerrando un ciclo político. Un ciclo político que sale post-2001 con un intervencionismo del Estado muy fuerte, un poder muy concentrado en lo que es el kirchnerismo, y me parece que esto está llegando a su fin. Y para terminar, porque lo vamos a analizar muy fuertemente lo que pasó con Juan Germano, director de Isonomía, yo diría que también, por otro lado, se abre otra ventana. Empiezan a aparecer nuevos dirigentes, porque desde marzo que venimos teniendo elecciones provinciales, aparecieron nuevas figuras, ganadoras y perdedoras, pero que van a empezar a tener un rol fundamental y lo van a ir escuchando permanentemente. Doy 3 o 4 nombres para tener idea de lo que se viene. Estoy hablando del gobernador electo en Córdoba, Martín Zarzora, el intendente perdedor en Córdoba de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo. Estoy hablando de Ignacio Torres, el ganador y electo a gobernador en la provincia de Chubut. Maximiliano Puyaro, que ganó las internas en Santa Fe, digamos, figura. Maxi Abad, como es el candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del PJ de la Unión Cívica Radical, hombres de sub 40 y sub 50. Me parece que, y así no quiero dar más nombres, pero me parece que empieza a abrirse una nueva clase dirigente que también habría que seguirlo muy de cerca. Digamos, dentro de la angustia que se está viviendo, también se abren esperanzas. Y esto me parece que es lo interesante en este juego democrático que por suerte los argentinos venimos viviendo hace 40 años. Hacemos una breve barrida y seguimos y empezamos a presentar quién nos va a acompañar en el bloque siguiente. Ahora, Karina Rodríguez nos va a presentar quién es el invitado de hoy, que ya está en nuestro estudio. Juan Germano es socio director de Isonomía Consultores, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torquato Di Tella, máster en Comunicación Política en Goldsmiths University of London y máster en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés, becario Chevening, y socio fundador de Isonomía Consultores. Ha participado en diversas campañas electorales, tanto a nivel municipal, provincial como internacional. Brinda conferencias en diversas instituciones, buscando acercar herramientas que permitan comprender al votante, tanto en Argentina como en diversos países de América Latina, la realidad. Fue docente en la Universidad de El Salvador y es profesor en la Universidad Torquato Di Tella. Hacemos una breve pausa, quédese, porque ya viene Juan Germano para analizar lo que pasó el domingo en la Argentina.
Bueno, ya está, como dijimos anteriormente, el director de Isonomía, Juan Germano. Y la idea, Juan Manuel, gracias por estar acá, es previsible o imprevisible lo que pasó el domingo en la República Argentina. Bueno, yo estaría en la mitad de eso. A mí me da la impresión de que había claramente un clima que estaba muy marcado unánimemente en las investigaciones, de un cansancio, de un hartazgo, de una idea de que el país estaba mal, de que el país iba a estar peor en el futuro. O sea, una descripción del clima social muy, muy atinado. Durante mucho tiempo durante el año se ha hablado de la figura de Milei. Esto no es que apareció de un día para el otro. Está muy analizado, muy hablado, muy visto. Es cierto que al final del camino parecía que había una especie de caída, que al final no fue tal. Entonces, desde ese punto de vista, por ahí aparece la sorpresa. Claro, pues se dio el Milei del primer trimestre del año, ¿no? Claro. No del segundo trimestre. En Milei, en marzo, abril, mayo, hasta el cierre de listas, digamos, el monotema era Milei, era la dolarización, lo cual, obviamente que después trae la sorpresa, sobre todo cuando uno mira elecciones provinciales, o provincias mejor dicho, donde tuvo elecciones provinciales hace poco, y las distancias entre lo que pasó y lo que ocurrió a nivel nacional no tiene ningún tipo de precedentes. Digo, No, elecciones de Milei en Salta, en Tucumán, una buena elección. Pero fíjate, formosa. por ejemplo, en Tucumán, que ganó la provincial el peronismo con el 54%, Milei tenía un candidato que hizo una muy mala elección, te acordás que llegó al 4%, Correcto. creo que fue, que era Ricardo Bussi, y terminó ganando Tucumán. Digo, de ese, como Jujuy con 50 puntos. La Rioja. La Rioja, o sea, está repleto de ejemplos que sí, digamos, la profundidad del resultado, sobre todo a nivel interior del país, porque uno mira Capital Federal y Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que es la mitad del país, uno encuentra que Milei está dentro de los parámetros que más o menos se pensaba. De hecho, en la ciudad le fue más o menos, o inclusive un poquito peor que la última vez. En la provincia Píparo termina sacando 24 puntos, lo cual tampoco es muy por encima de lo esperado, de lo que se estaba previendo, pero sí la sorpresa del interior. Entonces, desde ese punto de vista, es una sorpresa. Creo que es esta era una elección de cambio, ¿no? Esta claramente era una elección de cambio. La demanda social por un cambio de rumbo era abismal, inclusive dentro de los votantes propios del peronismo. O sea, nadie quería seguir con esto que estaba ocurriendo. Y eso siempre fue un desafío gigante para Sergio Massa cuando fue definido como el candidato, ¿no? Esto lo habíamos hablado en el pasado, inclusive nosotros decíamos, Sergio Massa le otorga al peronismo una percepción de competitividad. Veremos si es tal, pero una percepción de competitividad. Y de hecho, me acuerdo que lo habíamos hablado acá la otra vez, imposible saberlo ahora, pero en este mandato de cambio que tiene la ciudadanía, inclusive Guado de Pedro, discursivamente, hubiese encontrado alternativas para presentarse como un cambio. Y era evidente que la figura de Massa iba a tener más complicaciones, básicamente por ser el ministro de Economía. Ahora, lo que no se vio, y ahí sí me sumo a la parte de la sorpresa, es que la demanda de cambio evidentemente era más profunda de lo que se esperaba, ¿no? A mí me da la impresión de que es un mensaje, obviamente, a todo el sistema político, porque no es un cambio de gobierno, de color de gobierno, es un cambio de sistema que está planteando Javier Milei y que la ciudadanía acompaña. Y a mí me da toda la percepción de que es un punto final a la respuesta política e institucional que tuvo la Argentina a la salida de la crisis del 2001. Digo, la convertibilidad que ordenó al país, que estabilizó, que llegó un momento donde entró absolutamente en crisis y explota de la peor manera posible. La respuesta institucional de Argentina fue un Estado muy presente, asistencia social para contener a todos los heridos de ese proceso, de esa explosión, y una centralidad estatal evidente. Claro, eso que funcionó discursivamente, económicamente, conceptualmente, ideológicamente durante mucho tiempo, lo que empezó a crujir, ¿no? en el proceso, en la última etapa de gobierno de Cristina Kirchner, pasando por Macri y por Alberto Fernández, es una Argentina que no logró resolver la inercia inflacionaria, una Argentina que entiende que tiene que contener a una base social, pero no logró, por un lado, bajar la cantidad de asistencia, dos,
traer al sistema, ¿no? Traer de vuelta al sistema a esos que estamos asistiendo. 3, un Estado que empezó a funcionar peor y que era visto como algo necesario y presente. Muchos argentinos empezaron a verlo como un obstáculo, ¿no? 4, la Argentina no crea empleo privado hace ¿cuántos años? ¿Más de 10 años? Más de 10 años. ¿Creación de monotributistas? Sí, bárbaro. Entonces, lo que me parece que esto enmarca es una crisis sistémica de esta modalidad. Que yo creo que la dirigencia tradicional no la vio. Yo recuerdo un trabajo de ustedes, de Isonomía Consultores, donde planteaban la inserción de lo privado y lo público. El Estado... Yo recuerdo que era una encuesta del año 2015, donde el 2015 había una fuerte presencia del Estado, la sociedad quería una fuerte presencia del Estado, y en el 2021 la misma pregunta de inserción de público-privado, lo público era 44%, si no recuerdo mal, y lo privado era 42%, cuando la diferencia de antes era casi de 10 puntos. Correcto. O sea, como que ya la sociedad había empezado a dar algún tipo de señal donde lo privado tendría que empezar a tener un poco más de presencia, ¿no? Sí, hay un mensaje evidente, pero por eso digo que no, en algún punto no es sorpresa, estaban todas las alarmas puestas. Por supuesto que después, en el análisis, en términos de estructura, en términos de recursos, había un montón de dudas, en términos de organización, un montón de dudas sobre la figura de Milei, que hasta las podemos seguir teniendo, pero evidentemente ha habido una mayoría social, una parte importante de la Argentina que habló. Y que por supuesto dejó un panorama muy abierto, pues en Argentina, como se ha repetido el hartazgo, de cuartos, ¿no? Donde casi idénticos entre los 3 principales espacios, y un cuarto de argentinos que hay que ver qué termina siendo. Digamos, finalmente, vos estás teniendo hoy por hoy 3% de votos de argentinos que votaron alternativas que no pasaron el piso. Y estás teniendo, siendo conservador, 6, 7 puntos más posibles de participación de argentinos que podrían ir a votar, que son un poco lo que normalmente es la diferencia que se ve entre paso y general. Es como que hay un patrón histórico. ¿No? Bueno, la elección del 2019 fue 76 a 81, la del 2015 75 a 81, digo, más o menos anda por ahí. Si vamos a tener 81 puntos, estamos hablando de 10 puntos. Claro. 11 puntos de participación, más los 3 estamos hablando de casi 15 puntos, pero asumimos que va a ser un poco más bajo. Eso sería, digamos, lo máximo. Exacto. Asumimos tal vez que va a ser un poco más bajo. De vuelta, aún en una mirada conservadora, esos puntos son más de la distancia entre el primero y el tercero. Sí. Entonces ahí, yo creo que estás de acá a octubre en una elección muy abierta, en donde buena parte de la ciudadanía ya presta atención y en donde las campañas se vuelven mucho más individualizadas, sobre todo porque los 3 van a ir a buscar al no votante, básicamente. Y bueno, y creo que está abierta, es interesante ver las estrategias de cada uno, pensando en el futuro, pero es una campaña todavía abierta. Obviamente que la sorpresa, el shock y las de ganar, me da la impresión de que está con Javier Milei. Sí, y yo creo que acá hay un dato que me parece, de los 3 bloques, me parece que el más complicado que veo es el oficialismo. Digamos, un oficialismo que perdió esa épica, esa mística que el peronismo siempre dio, y que me parece que en esto quedó de lado, ¿no? O sea, es como que hay una situación donde también, coincido con vos un poco lo que decías, me parece que quedó muy en evidencia que el Ministerio de Economía como ministro y ser el candidato empezó a entrar en colisión. Sí, a ver, yo creo que hay muchas aristas que complican el potencial desempeño del gobierno. El primero diría es político, digamos, en el Gran Buenos Aires hay casi 200.000 votos de corte de boleta. Entre Massa Grabois, como un conjunto, con los intendentes. Es casi 200.000. Y ahí Milei era todavía un signo de interrogación, hoy es una realidad. Lo cual ahí, de base, vos tenés 200.000, 188.000 si no me equivoco, ciudadanos de Gran Buenos Aires
en donde hubo corte de boleta siempre por encima de los intendentes. Segundo, y fundamental, la cuestión económica. Yo no soy economista, pero vivo en Argentina hace casi 40 años. Cuando sube el dólar paralelo, suben los precios. Cuando hay evaluación, suben los precios. Esto así funciona desde que yo tengo uso de razón y creo que desde que vos tenés uso de razón. Entonces, ya sabemos que la economía del próximo mes y el siguiente va a ser entre mala y muy mala. ¿No? Yo diría entre muy mala, y mala. Entre muy mala y pésima. Pésima. Entonces, eso básicamente le genera un problema gigantesco al gobierno, que además no termina de encontrar su propia narrativa. Exactamente. Porque la narrativa, y tal vez la única que encontró para... Yo venía diciendo esto antes de la elección, decía, Patricia Bullrich está haciendo una elección, está pensando en una elección en agosto con la estrategia de una elección primaria, hablándole al núcleo duro. Rodríguez Larreta está haciendo en agosto una elección de octubre, buscando más participación, buscando el voto más lejano, el indeciso, el independiente. Necesitaba que vaya mucha gente a votar, no fue mucha gente a votar. Bueno, eso demostró que no funcionó, tal vez porque no tenía otra alternativa, porque el voto duro amarillo histórico era mucho más cercano a Patricia Bullrich. Y Sergio Massa estaba haciendo una elección en agosto de noviembre. Sí, de segunda vuelta, es verdad. Hablando, diciendo, bueno, olvídate de lo que estoy haciendo yo, los que vienen son peores. Es una típica estrategia de noviembre, ¿no? De segunda vuelta, donde es el menos malo. Fue la estrategia de Scioli en el 2015. Correcto. En el balotaje. Bueno, es que Exactamente. Es correcto, el factor miedo, ¿no? Exactamente. Ahora, claro, como Sergio Massa no tenía herramientas narrativas para ir a defender su propia gestión, obviamente tenía sentido que potencie la campaña del miedo, ¿no? Lo que viene es peor, lo que viene es el ajuste, lo que viene es la derecha. Espectacular. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Tiene otra alternativa Sergio Massa más que seguir con eso? Digo, ¿qué puede cambiar el gobierno? ¿Puede subir el volumen de eso? Ok, es válido. Pero digo, lo particular del personaje, pensando en Javier Milei, esto no es Menem ganando en la famosa frase de si les decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. ¿No? Sí, sí. Esto es un candidato que abiertamente dice exactamente lo que va a hacer, aún en temas donde parecía que había un consenso unánime que no se debían tocar. Digo, en los famosos temas políticamente incorrectos, ¿no? Entonces, dice, el ajuste va a ser más duro que el que propone el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Entonces, bueno, el gobierno está en problemas, ¿por qué? Porque podría subir el volumen, es cierto, del miedo, del terror, y lo que seguramente hará, pero de vuelta está contra un candidato que abiertamente está diciendo lo que va a hacer. No es que lo está escondiendo. Y aún abiertamente diciendo lo que iba a hacer, obtuvo el 30% de los votos. Entonces, evidentemente, esa estrategia es muy compleja, de la mano de que le está explotando la economía en la calle. Digo, que yo creo que ese es el verdadero problema que hoy tiene Sergio Massa en el tema de que ya no es la deuda heredada, el maldito Fondo Monetario. La lucha que tiene hoy es con él la economía del día a día, una economía del día a día que está totalmente desbocada, o sea, y en el cual hablábamos fuera de micrófono, hacen una devaluación del 20-22% con un comunicado del Banco Central y nadie se hizo cargo, es como que subestimaron a la población sin dar ningún tipo de explicación. Bueno, a ver, vos fíjate. Voy a usar números redondos para que sea más fácil. El gobierno saca 48 puntos en octubre del 2019. Alberto Fernández, 48 puntos. Y saca 27. Redondeo en 28. Sí. Son 20 puntos menos de votos. Bueno, te doy un dato. Del 19 al 23, en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof perdió 2 millones de votos. Correcto. Bueno. Juntos por el Cambio saca 40 puntos en octubre del 19, saca 28, redondeo, son 12 puntos menos. Exactamente. Milei saca 30. Digo, donde entra Milei es en el voto clase media baja, monotributista, precarizado, bueno, evidentemente de diversas zonas de Argentina. Donde entra en crisis
es justamente uno de los temas que dijimos al principio. Una Argentina que hace más de 10 años que no crea empleo privado. Donde crece el empleo público, donde crece mucho el asalariado informal. Bueno, ahí evidentemente es donde el discurso de Milei entró mucho más claro. Y de vuelta, es un discurso de cambio estructural el que está planteando. Que después podremos discutir cuánto de ese cambio puede ser llevado a cabo en función del peso legislativo, por ejemplo, que pueda tener, ¿no? Cuando hablábamos de la falta de territorialidad, hay dos ejemplos que son muy gráficos del proceso: Santa Cruz y Misiones, donde ambas provincias eligen senadores, sí. donde Milei no pudo poner un senador. No pudo armar listas de senadores. Y la gente votó a Milei y obviamente quedó en blanco la categoría de senador. Exactamente. Entonces quedó en Santa Cruz, quedó el 60% del voto en blanco a la categoría de senador. De vuelta, esos eran 2 senadores violetas. En Misiones eran 2 senadores violetas. Digo, claro, de 8 hubiera tenido 12 senadores. Correcto. Con la relevancia simbólica, institucional, económica que tiene que ver, es que tiene el Senado de la provincia, el Senado de Nacional. Claro. Es decir, eso demuestra obviamente, también demuestra que aún ante una evidente falta de estructura, saca 30 puntos a nivel nacional, ganando en la gran mayoría de las provincias de Argentina. Entonces, las dos cosas son ciertas, ¿no? Digo, ahí hay un juego interesante para seguir. Sí, y otro dato que es muy significativo, ¿qué es lo que pasó en Jujuy? Candidato a vicepresidente de la República. Venía de retener la gobernación de la provincia de Jujuy con un candidato que Morales dijo es mi ministro de Economía y el candidato a gobernador. Había logrado la reforma de la Constitución, o sea, tenía un manejo político absoluto y terminó perdiendo Jujuy. O sea, como que inexorablemente, digamos, que la sociedad está pidiendo cambio, eso no hay ninguna duda. Y que no se casa con nadie. Y no respeta a nadie. Se terminaron historias. Y esto importa para los 3 principales candidatos, importa para el presente, importa de cara a octubre. Sí. Porque así como vos tuviste una excelente elección de Juntos, por ejemplo, en Santa Fe, una excelente elección de Juntos en San Luis y en San Juan, donde hay cambio de gobierno, en Chubut, donde hay cambio de gobierno, 2, 3, 4 meses después. No, mismo en Santa Cruz se produjo un hecho que no era Juntos, pero sí hubo se amalgamó distintos sectores, porque había sectores del radicalismo, porque el radicalismo se partió. El PRO íntegramente cerró con el lema por Santa Cruz, que encabezaba el que fue candidato y ganador, Claudio Vidal. Sectores peronistas con Sergio Acevedo, digamos, generó un bloque opositor, y me parece que este también es un dato importante. Después de 33 años, Santa Cruz cambió de jefe político, ¿no? Me parece que es un dato que no pasa desapercibido desde lo simbólico en el peronismo y en el liderazgo de Cristina Kirchner, ¿no? Absolutamente. Está eso en juego. También está en juego, me parece a mí, bueno, por supuesto está en juego todavía muy abierta la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, que independientemente de lo que ocurra a nivel nacional, ahí se juega gran parte de lo que puede ocurrir con el peronismo. No es lo mismo. Pará un minuto, pará y seguimos después hablando de la provincia de Buenos Aires. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando con Juan Germano, director de Isonomía Consultores.
Te corté antes, Juan Manuel. Estábamos hablando de provincia de Buenos Aires. Me decías una elección todavía abierta. Sí, claramente es una elección abierta, en donde ahí sí no están los 3/3 perfectos que están a nivel nacional. Ahí el peronismo estaba unos pasos por arriba. Una gran elección de Patricia Bullrich, una muy buena elección de Santilli también, que quedó ahí al borde de aún de poder ser candidato a gobernador, y una elección muy digna, más que digna, de Píparo por parte de Milei. Pero digo, lo que quiero decir es, no es hay que ver qué país tenemos, ¿no? Con quién lo gobierna, digo, pero si es un gobierno opositor, ya sea de Juntos o de Libertad Avanza, evidentemente ahí se está armando un triángulo que no es lo mismo si gana o pierde la provincia, sí, pero digo, con Máximo, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, hoy el presidente de la Nación, pero yo creo que va a terminar siendo Cristina Kirchner, presidenta del partido del PJ Nacional, y bueno, y si termina Axel Kicillof, en ese triángulo de aguante para el futuro, digamos, ¿no? Pero fíjate vos que en provincia de Buenos Aires, hagamos una abstracción, es el mismo resultado de las internas abiertas y simultáneas. Axel Kicillof se encontraría con minoría en senadores y en diputados provinciales. Correcto. O sea, esto te diría, estuve haciendo memoria, hacía mucho tiempo que en provincia de Buenos Aires no pasaba. El peronismo siempre en alguna de las dos cámaras tenía una mayoría. Esta vez quedaría en franca minoría en las dos cámaras. Sí, yo creo que evidentemente hay un retroceso, hay una complicación enorme del peronismo, obviamente como principal representante de este sistema que yo entiendo que la ciudadanía le puso fin. Sí. ¿No? Coincido plenamente. Más aún se imagina una segunda vuelta entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Digo, más claro aún, ¿no? Pero digo, que creo que le puso fin. Al mismo tiempo, no aparecen dirigentes que la puedan sobrepasar a Cristina Kirchner. Digo, porque esto es incomprobable, pero el candidato de Cristina Kirchner era Guado de Pedro. Exactamente. Los gobernadores hicieron su presión, o es el cuento como te ha contado, digo, pero hubo una presión interna para que sea Sergio Massa, fue Sergio Massa, y Massa obtuvo 21% de los votos. Que te doy otro datito. Es la misma cantidad de votos que sacó en el año 2015 cuando fue candidato a presidente por fuera de la estructura del PJ. Creo que son otros votos. Obviamente, ¿No? son otros votos, pero digo... Porque ese voto 2015 de Massa, creo que hoy está con Milei. Sí. Gran parte de ese voto. Gran parte de ese Entonces, digo, por un lado el peronismo entra en crisis de gobernabilidad también en términos de gobernabilidad, de la velocidad para imponer su agenda que pueda tener con minoría en ambas cámaras, digo, ¿no? Pero al mismo tiempo no hay ningún representante del peronismo que pueda tener hasta ahora credenciales para dar vuelta a la página respecto del kirchnerismo. Digamos, ¿quién aparece? Porque si termina siendo como en La Paso y Axel Kicillof gana la provincia de Buenos Aires, bueno, finalmente es ese triangulito de kirchnerismo más duro, ¿no? Digo, Axel no es Cámpora, pero es lo más parecido. Es lo más parecido. Entonces, o es kirchnerismo duro, sí. Es kirchnerismo duro, digo, no hay diversos colores entre ambos, ¿no? Entonces, ahora, ¿quién del interior? ¿Quién es el gran ganador del interior? Del peronismo, digo, Tejadinfrán, en Formosa. Sí, pero no. O Gerardo Zamora en Zamora puede ser perfectamente. Santiago del Estero. Digamos, nos quedamos sin... Y hay que ver, digamos, que salvó la ropa de los gobernadores, salvó la ropa fue Jorge Capitanich. En estas PASO salió, ganó la provincia. Hay que ver qué pasa en septiembre, Correcto. Tiene elecciones. Correcto. Y habría que ver qué puede suceder, ¿no? Evidentemente el peronismo entra en una crisis más que interesante para seguir, y de vuelta, todavía enfrascado entre Cristina y quién viene después, ¿no? Porque la asociación no es clara. Cuando vos habías tenido los dos principales líderes corriéndose, sí, Macri y Cristina Kirchner, los dos se corren, al peronismo le va mal, pero nadie la puede pasar, y sigue siendo fundamental,
Y el segundo, obviamente, es uno de los grandes ganadores de los comicios pasados, digo, ¿no? Sí, sí. Por múltiples motivos. Hasta él, Macri termina cerrando el acto, ¿no? Cerrando él, que es todo un gesto, después de Larreta, después de Bullrich. A mí me pareció inteligentísimo de parte de Bullrich eso. No, es correcto, pero simbólicamente es interesante. Pues es que yo soy medio obsesivo el día de las elecciones, me gusta mirar los escenarios. Y de los 3 escenarios que vi, el de Milei, el de Patricia Bullrich y el de Sergio Massa, lo vi mucho más ordenado el de Patricia Bullrich. O sea, ella convocó a la fórmula perdedora y ella habló de nuestro presidente, y yo creo que el mensaje claro que estaba buscando Patricia Bullrich me parece que tenía que ver con el mundo interno de Juntos por el Cambio, y en especial con el PRO, ¿no? Me parece que ese micrófono a... Bueno, es que sí, pero vos fíjate que antes de la primaria, ¿qué se decía? El gran desafío de Juntos por el Cambio es lograr que todo el voto del perdedor se mantenga con el ganador, ¿no? Exactamente. Ahora, es un objetivo prepaso. Ahora es un objetivo de mínima. Porque aún si eso ocurre y todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta van con Patricia Bullrich, no alcanzan. No alcanzan. No alcanza. Entonces, evidentemente, lo que era un gran objetivo, ahora es de mínima y todavía es insuficiente. Sí, señor. Digo, es un piso para empezar a hablar. Sí. Estamos hablando de que si pierde votos de Larreta, se empieza a complicar mucho lo de Bullrich. Sí, yo digo, me parece que son escenarios los que vienen donde tenemos que ver también cómo se viene desarrollando. O sea, el triunfo de Javier Milei le genera una responsabilidad muy importante. Hay que ver si su propia personalidad, una personalidad muy difícil la de Milei, si está a la altura de empezar a amalgamar, de empezar a tranquilizar, porque yo creo que hoy lo que la Argentina necesita es tranquilidad, no necesita. Ayer particularmente veía, y ya, digamos, le salió la montonera, habló de Patricia Bullrich. Yo no sé si esas cosas ayudan en una campaña política, ¿no? Porque ese voto lo tiene ya. Sí, obviamente es la gran duda. Si el votante se vuelve un poco más conservador, más timorato al final del camino. Al mismo tiempo podríamos decir, lo que lo trajo hasta acá es ser excéntrico, ir a fondo y no recular nunca. Pero también es verdad que la foto, si lo tomamos desde lo ideológico, Juan Manuel, es una foto de centro-derecha a derecha de la Argentina. Lo que el domingo votó la gente es de centro-derecha a derecha. Correcto. Digo, por eso digo que el tema Milei es importante y necesario para él, digamos, tener una actitud un poco más de tranquilidad, de generar serenidad, porque está a un paso de ser presidente de la República. Sí, por supuesto. Yo creo que pasaron muchas cosas, ¿no?, en el proceso. Vos fíjate que hubo, por un lado, una caída de los mercados internacionales, con la noticia. Sin embargo, se esperaba una caída mayor de la que ocurrió. Es un dato ese. Sí, un dato. Es un dato. Eso por un lado. Es cierto que hay un proceso de serenidad, ¿no?, que normalmente se da cuando uno se acerca al poder. El famoso torneo de Maglini por un lado, pero digo también de esta necesidad de poner un poco de paños fríos a una situación. También es cierto que el humor social argentino está enojado y está se viene muy representado por Milei, pero también es cierto que es el candidato que más, sobre todo en el caso de Milei, menor en el de Massa, pero sobre todo en el de Milei, que las ideas de Milei no enganchan con todas, o sea, no enganchan necesariamente con sus votantes. Porque sus votantes, pues para explicar los 30 puntos de Milei, en los lugares donde obtuvo Milei una respuesta, un resultado bueno, estás hablando, por supuesto, de votantes liberales de derecha, bárbaro, pero hay votantes desencantados de Cambiemos, hay votantes que han votado peronismo, que quieren Estado presente. Digo, es bien variopinto ese votante. Entonces ahí, en un proceso, no solo de campaña, sino potencialmente de una gestión, tiene un desafío gigantesco, porque buena parte de sus votantes no comparte
los que son sus principales ideas, sobre todo en términos económicos. Sí, sí. A ver, yo creo que lo que logró Javier Milei es, primero empatizó con esa fatiga, con ese enojo, con esa bronca de la sociedad en general, que lo ves en la calle todos los días, pero también me parece que logró sintetizar con pocas palabras. Una es la casta, es ellos o nosotros. Y él se puso como la figura que va a defender al nosotros, o sea que quedaron ellos del otro lado. Y ahí, ¿no? te sumo una más, que va de la mano, que creo que se vio mucho en la parte final de la campaña, y el día del domingo, que es el concepto que tiene una potencia narrativa fundamental y muy en Argentina, que es el concepto del que se vayan todos. Que va de la mano con esto. Son los primos hermanos, no digo, es apropiarse de una demanda que existió en 2001, con la crisis y la convertibilidad. Que aparece cada tanto en los Que gritos. cada tanto aparece y resurge en 2023. Sí, sí. Y Por eso él digo se que- apropia de un grito de guerra de la ciudadanía que por ahí no sé si toca la fibra de un votante de 18 años, pero seguro que de 35, 40 para arriba, de todos, que es el concepto de que se vayan todos. Sí, sí, Entonces, desde la casta, jugando también adentro de ese concepto, lo hace mucho más poderoso, por supuesto. Y lo que tiene la importancia de la síntesis en una campaña política. Claro. Y la otra, que te digo que lo he escuchado en muchos jóvenes, es el tema del dólar, de la dolarización. Che, vamos a cobrar en dólares. Sí, claro. Me parece que esos dos ejes logró capitalizar fuertemente, porque aparte explica el tema de la dolarización y mucho no se entiende. La gente la síntesis es, vamos a tener dólares. Y me parece que eso lo explotó muy bien, ¿no? No tengo ninguna duda. Ninguna duda. Obviamente que ahora se empieza por doble clic, algunos conceptos, algunas ideas. Exactamente. Habrá que ver. Es interesante la figura de Milei, porque ahora vos estás viendo un Milei que empieza a pegar a Patricia Bullrich. Exactamente. Obviamente porque hay una preferencia de Milei para enfrentar en segunda vuelta a Sergio Massa. Sergio Massa. Y evidentemente la cercanía de algunos votantes de Bullrich con la figura de Milei hace novio ese camino. Hace novio ese camino porque si le llega a sacar 2 puntos de voto a Bullrich, valen un montón. Eso por un lado. Por el otro, por supuesto está en el centro de la escena, ¿no? Seguramente empiece a ser necesario empezar a mostrar una poca apertura de equipo, ¿no? Porque si yo me pongo en el papel de Patricia Bullrich, digamos, ¿qué va a vender? O sea, ¿qué va a hacer Patricia Bullrich? Yo creo que es obvio que va a ser Milei, ¿no? Mantenerse, tal vez serenarse un poco, al menos en los modos. Hasta ahora ha mostrado un modo un poco más pausado, no así en ideas. No, en ideas profundizó. Profundizó, pero un modo más tranquilo, ok. Se observa una decisión de campaña de raspar un poco a Patricia Bullrich. Hablaste vos lo de que le salió la montonera. Me parece obvio y evidente. ¿Qué hace Sergio Massa? Bueno, ahí obviamente tiene un gran problema de ser el ministro, donde la economía está explotando, si no explotó. Le queda alternativa de levantar el volumen de la campaña del miedo, que es lo que va a ocurrir, con éxito o no, no lo sé. Hasta ahora no ha tenido éxito. En el pasado ha habido campañas exitosas de la famosa de miedo, pero también es cierto que de vuelta va contra un candidato que está diciendo abiertamente lo que quiere hacer. Entonces, no parece que haya otro estrategia para Massa, ¿no? Será intentar recuperar parte de los votantes de Milei, que eran propios, que han votado peronismo en el pasado, y seguramente ir a buscar voto del no votante. Y nos queda la gran incógnita, o la que genera un poco más de dudas, sobre la campaña de Patricia Bullrich, ¿no? De cómo recupera Patricia Bullrich. Porque por un lado necesita sí o sí que los 11 puntos de la reta se queden. Es fundamental. Por el otro, aparece un candidato como Milei que le compite hasta en sus atributos donde ella históricamente fue la mejor. Fue la mejor, sí. Firmeza, por ejemplo, ¿no?
¿no? Coraje. Digo, va contra un candidato que se percibe igual de corajudo. ¿No? Ahí por ahí, hasta llamativamente, lo que puede presentar Patricia Bullrich es más equipo, es más gestión que Milei. Que era un poco el claim de campaña de Rodríguez Larreta. Pero que ¿no? yo creo que va sirviendo eso. Digamos, empezaron con la foto de los cuatro, de las dos fórmulas, la ganadora y la perdedora. Te vas a encontrar en las semanas, en esta o en las siguientes, con fotos de las fundaciones, digamos, trabajando ya en los temas de fondo en equipo. Te van a mostrar fotos de candidatos ganadores a gobernadores o que pueden ganar, como Puyaro en Santa Fe o Frigerio en Entre Ríos. Te vas a encontrar con diputados y senadores nacionales. Lo que me parece que van a tratar es de marcar las diferencias, ¿no? Que fue la estrategia de Larreta que no funcionó. Exactamente. Pero me parece que tampoco hay mucha alternativa. Pero vos lo explicaste bien recién, y creo que ahí se vio el error de Larreta, de que las PASO son una elección y las generales son otra elección. Correcto. Entonces, ahí evidentemente la estrategia de Bullrich debería ser, por un lado, esta, medio a su modo, en su forma, pero si querés, lo voy a decir muy livianamente, pero replicar lo que quería vender Larreta, ¿no? Esta idea de gestión, senadores, poder. Porque ahí es cierto que la profundidad o la demanda de cambio, que es abrumadora, requiere también un peso legislativo para poder llevarla a cabo. Totalmente. Absolutamente. Entonces ahí es donde... Que no es imposible. Si no parecía, es imposible. Claro. Entonces quiere un esquema novedoso, al menos en Argentina, digo, gobernar por decreto, lo cual tiene sus enormes limitaciones. Ir a un esquema, ahí sí digo, novedoso, de alguna especie de democracia más de plebiscito, claro, más directa, que trae un montón, ya lo hemos visto En muchos lados. en Reino Unido, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador. Digo, los plebiscitos no son temáticos, son plebiscitos de gestión, lo cual desgasta mucho la gestión. Y que juega con el humor del momento de una sociedad. Del momento, lo cual evidentemente es una arma de doble filo. Pero, y después, por supuesto, repetimos lo mismo. Lo que hoy vale oro son los no votantes. Sí. A la pregunta es, ¿por qué no votar? ¿Por qué no votaron? Porque ahí es interesante. Hay 3% que votaron a otros. Tendrá que reconfigurarse, bárbaro. Ahora hay, siendo conservador, 6, 7 puntos de no votantes. ¿Por qué no votaron? A priori uno dice, bueno, están alejados de la cosa pública, están alejados, no soy tan apáticos o enojados, pero están alejados, ¿no? Entonces hay que ir a convencerlos. No es fácil. Es cierto que la breve historia de primaria nos muestra que vos tenés que Cambiemos en 15 y en 19, 2015 y 2019, ha crecido en participación y ha crecido en voto. Ahora, la pregunta es, ¿esos votantes son de Cambiemos? ¿Son amarillos necesariamente o son antikirchneristas? Si son de Cambiemos, gran parte de ese nuevo votante puede ir a Juntos por el Cambio, bárbaro. Si en realidad no son tan de Cambiemos, sino que son más bien antikirchneristas, y fueron a Cambiemos en su momento porque era la mejor alternativa en contra del kirchnerismo, bueno, ahí entonces enorme signo de interrogación. Sí, yo creo que está en el aire la moneda, ¿no? Me parece que no hay nada cerrado y fundamentalmente, como bien dijiste, sigue abierta la provincia de Buenos Aires, con todo lo que significa la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque es el 37% del padrón electoral. Juan Manuel, te agradezco mucho. Creo que vamos a volverlo a repetir la última semana de octubre, después de las elecciones generales, y voy a hacer el cierre. Te agradezco mucho. Gracias. Y ahora, el dato futurar. Y el dato futurar obviamente tiene que ver con lo que pasó el domingo. Y le voy a contar un datito en el cual 1:30 de la mañana el candidato perdedor de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, cenando en una parrilla muy, muy conocida, recibe un llamado de Patricia Bullrich para decir si se podían encontrar
el mismo lunes para poder charlar y mandar una foto a toda la sociedad. Rodríguez Larreta pidió un poco más de tiempo, necesitaba procesar todo lo que pasó. A los 10, 15 minutos volvió a sonar el teléfono, en este caso era Mauricio Macri, solicitando exactamente lo mismo, que se junten y enviar una foto en sociedad. Y Rodríguez Larreta dijo lo mismo, necesito procesar esto, denme 48, 72 horas. Poco tiempo después sonó el teléfono y nuevamente Patricia Bullrich. Y acá viene el dato político, en el cual el jefe de gobierno porteño y perdedor de estas internas abiertas y simultáneas en Juntos por el Cambio le dice: Patricia, todo bien, yo voy a estar. Ahora, no me pongas a Mauricio Macri. Esto es un tema que lo tenemos que hacer entre nosotros y fundamentalmente pensando en la sociedad. La foto va a estar, el encuentro va a estar y voy a participar activamente en la campaña. Pero no me pongas a Mauricio Macri en el medio. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Futurar, pensar y hacer.